Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Señor Juan Matos, director regional de Infotécnico, de la regional más importante de la metropolitana, que nos acoge en sus instalaciones. Señora Carmen Molina, viceministra de Educación Superior. Señor Otto Vargas, viceministro de Educación Superior. Mercedes Castillo, Aurelio Olivo de León, todos los pasados presidentes del colegio y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hoy se inicia la consulta nacional y empezamos con el Colegio de Periodistas. Mañana continuamos con la región del Valle, en la Mata del Farfán, con la presencia de los hacedores de educación de la provincia de Villas Piñas, San Juan de la Maguana y Azua. Y el viernes, la región Enriquillo de Barahona, con Pedernales, Bauruco, Independencia y Jimaní. Y la propia Barahona. Y así continuaremos hasta el día 21 de julio, cuando vamos a concluir en un gran Congreso Nacional. ¿Quiénes consultan? Consultan lo que, como Sócrates, solo saben que no saben nada. Consultan los humildes. Consultan los que de verdad están interesados en la opinión de los demás. Pero esta consulta tiene una característica especial, porque normalmente se invita a los periodistas para dar una rueda de prensa. Pero hoy no vinimos a dar una rueda de prensa. Vinimos a poner en manos de ustedes instrumentos, contenidos, informaciones para sus redes sociales y sus medios, ya que los periodistas, a diferencia del pasado, que solo trabajaban para un medio tradicional, hoy tienen sus propios medios y pueden comunicar lo que te voy a decir. Miren, hace alrededor de 13,000 años, el hombre que era en ese momento el Homo sapiens comenzó a levantarse sobre sus patas traseras y comenzó a desarrollar, primero, a mirar lejos, a desarrollar el pensamiento, a tener abstracción y a poder entonces reconocer a los otros. Mientras anduvo en cuatro patas no podía reconocer, pero cuando miró lejos comenzaron a formarse ideas en su mente y fue el primer, el hacedor de ciencia, para poder alimentarse
tuvo que utilizar una piedra, ya que las otras fieras eran más grandes, se comían las carroñas externas de los animales muertos, y él tenía que esperar porque era una figura débil, y machacar con una piedra los huesos para comer el cartílago, el tejido cartilaginoso. De ese tiempo a hoy no podemos decir que ha pasado tanto tiempo si lo comparamos con el tiempo de Big Bang del universo. 13.000 años no es nada. Sin embargo, ese hombre comenzó la primera revolución, que fue la revolución agrícola. Empezó a domesticar las fieras. Cuando se acabaron los alimentos que recogía, empezó a cultivar la tierra y pudo entonces comenzar a separarse de los otros animales hasta lograr un arma poderosa, su segundo invento de ciencia, y fue la comprobación que frotando dos piedras podía producir fuego. A partir de ahí se acabó el miedo. Podía cocer los alimentos, lo que le dio un poder, porque comenzó a no padecer de enfermedades que producía la carne cruda. Empezó a alejar las fieras del lugar donde se alojaba, y ese proceso de la revolución agrícola duró alrededor de 7.000 años. En total, 70.000 entre levantarse en sus patas traseras, 13.000 en comenzar a tener hábitos, mínimos hábitos, 7.000 en hacer una revolución, la revolución agrícola. A partir de esa revolución, el hombre conoció la energía, conoció el fuego, la energía de vapor, pudo comenzar a fabricar el tejado, los barcos que se alejaban a distancia, y pudo entonces acelerar los tiempos de la revolución. La segunda apenas hace 200 años, coincide con el Estado-Nación. El Estado Nacional nace justamente con la Revolución Industrial. Esa segunda revolución que permitió que el hombre fabricara aviones, que pudiera fabricar submarinos, que pudiera fabricar un cohete para ir a la luna. Sin embargo, a finales de los años 70 empezó una tercera revolución. La revolución de la tecnología de la información y la computadora. Fue el gran salto de la revolución científica. Y esa revolución, nuestro país no la aprovechó. ¿Por qué no la aprovechó? Porque no impactó en la educación. Los servidores eran como del tamaño de este salón, con una tarjeta de digitación enorme. Y nosotros, gracias César, los que nos vacunamos primero, los que nos vacunamos primero, conocimos 3 revoluciones: la industrial, la de la tecnología y
y la de la inteligencia artificial. Los que nos vacunamos primero del COVID, por el COVID, usamos un aparato prehistórico para imprimir que se llamaba mimeógrafo. ¿Quién se acuerda hoy de un stencil que había que tipearlo en una máquina que no tuviera cinta? Nadie recuerda el fax. Que el gran acontecimiento, incluso hubo un anuncio de que al maestro Piantini se le quedó la partitura y tenía un concierto en Bruselas y se lo mandaron para el fax. Oh, el fax. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Esa década fue la peor década de la escuela dominicana. La de los años 80. Incluso el presupuesto de educación en el año de 1989 fue apenas de un 8.2% del presupuesto nacional, que era como 1.5 del PIB. Y otros países como Asia aprovecharon esa tercera revolución. Incluso Vietnam, que había peleado 2 guerras contra potencias y un escarmiento que le dio China en 1975. Vietnam aprovechó la tercera revolución. Y hoy Vietnam incluso exporta a los Estados Unidos. Nosotros, en cambio, seguimos aquí hablando de la inmortalidad del cangrejo, del poder curativo de los yaniqueques, del ti nervioso de la hermana María Teresa de Calcuta y de otros temas de ciencias. Y la escuela siguió al margen de estos grandes cambios. Pero ya en el 2012 se advertía que había una cuarta revolución. Fíjense ustedes cómo de una revolución a otra cada vez pasaba menos tiempo. Ya en el 12 dice el que creó la fábrica de chip en Taiwán, que él fue a China y dio una charla sobre inteligencia artificial. Y que él vio por la noche todas las luces de todas las habitaciones encendidas de la Universidad de Beijing, donde los chinos comenzaron a estudiar la conferencia que él dio. Y que a partir de ahí empezaron una revolución. Que, como se sabe, hoy China ha logrado un gran avance en materia de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que preguntar, ¿qué está pasando en la República Dominicana? ¿Qué pasa con la educación? Cuando se le entrega el 4% del Producto Bruto Interno más un 0.26 a la superior, 4% a la media, a la educación preuniversitaria, un 0.26 a la superior, o sea, casi un 5% del Producto Bruto Interno se invierte en educación. Los niños tienen desayuno y almuerzo escolar, reciben libros de texto, uniforme, transporte, y los profesores ganan un mejor salario. No es el mejor, pero no es igual que cuando nosotros éramos maestros.
Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera pregunta de esta gran consulta. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué estamos fallando? Es una pregunta abierta para que cada quien dé su respuesta. Algunos van a decir que los profesores, bueno. Otros van a decir que no tenemos tecnología. Otros podrán decir que fallan los directores. Otros podrán decir que es culpa del gobierno. Otros dirán que es culpa de los padres de familia. Otro va a decir que es que los estudiantes tienen un bajo coeficiente. Cualquier respuesta, a mí me gustaría que ustedes se tomen un tiempo en su casa y escriban lo que ustedes piensan que puede ser una causa. Porque no nos podemos seguir consultando en el efecto. Porque el efecto nos va a entristecer y nos va a deprimir. Tenemos que pensar en la causa de que no logremos los aprendizajes de calidad. Para poder atacar la enfermedad. Y ese me trae una segunda pregunta. El tema es financiero. O sea, ¿realmente ustedes creen que si en ese mismo modelo de educación le subimos al 8%, va a mejorar la educación? Puede que mejore un poco, pero es financiero. Es más, le voy a hacer una pregunta que más yo que lo que soy multimilitar, no lo que soy, no, yo he sido maestro toda mi vida, a orgullo. Y por tanto, yo ni siquiera soy un político sectario, yo no soy un político apasionado. Yo tengo tres características fundamentales en mi vida, que ni odio, ni envidio, ni quiero. Por tanto, yo no diría que es culpa de los partidos políticos. Ni siquiera voy a decir que es culpa de los gobiernos pasados. No, aquí hay un problema más serio. Yo no tengo la respuesta, para que no esperen que yo te voy a decir cuál es ese problema más serio. Ahora, a mí se me ocurre esta reflexión. Yo pienso que nosotros tenemos una escuela del siglo XIX que está anclada en el tiempo. Que tenemos unos profesores del siglo XX enseñando lo que ya pasó. Y que tenemos unos estudiantes del siglo XXI que son nativos digitales y que un niño de 3 años maneja mejor un teléfono inteligente que su abuelo. Te lo quita de la mano y aunque tú no le des la clave, al poco tiempo ya te cubrió la clave y está navegando. ¿No le pasa a ustedes? Con sus hijos, con sus nietos. A todos nos pasa. Entonces, ese divorcio entre la escuela, los profesores y los estudiantes, tenemos que resolver. Por eso hemos lanzado un movimiento que llamamos Transformación de la Educación Dominicana para un nuevo sistema de educación.
El debate de fusionar dos ministerios no resolvía este problema. No quiere decir que haya dos ministerios lo va a resolver. Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen dos ministerios. China tiene 1.400 millones de habitantes y tiene un ministerio. Los demás países de América Latina tienen un ministerio. Pero nada nos impide a nosotros imitar mejor a Nicaragua, Venezuela. Nada nos impide. Y seguir con dos. Por tanto, no quisimos irnos, ese debate fracasó. El debate de fusionar fracasó. Ahora, lo que estamos planteando es que haya una reforma legislativa para que no pueda ser cambiada cada vez que cambie el ministro. Realmente nosotros tenemos que reconocer que la ley Trujillo de Educación 2909 fue una ley que tenía un conjunto de elementos positivos y uno negativo, que era Trujillo, por supuesto, y que duró hasta la 66-97. ¿Cuántos años pasaron de 1951 al 97? 40. Entonces, Y 5. nosotros hemos tenido en los últimos años, cada vez que cambia un ministro, cambia el plan de educación. Vamos a una ley. Pero la ley no es suficiente. Tenemos que hacer una transformación curricular. ¿Y qué significa hacer una transformación curricular? Significa algo más que un intelectual copiando en una computadora. ¿Qué es lo que hacemos? Copiar en una computadora y poner muchas cosas y mientras más ponemos, mejor. No. Vamos a enseñar a los niños del primer nivel a leer y escribir. No se aprende caligrafía, se aprende con una libreta y con una libreta. A los niños del primer nivel de primaria hasta terminar el ciclo primario hay que enseñarles lectoescritura, caligrafía, ortografía, pensamiento crítico, lectura comprensiva y hacer pequeñas también es en ese tiempo que uno aprende a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a sumar quebrados, a dividir quebrados, a sumar números decimales, a saber qué es una recta, qué es un triángulo, qué es un octágono, las operaciones básicas de la aritmética. Y, por supuesto, los elementos de la historia universal, no la historia universal, los elementos de la historia universal. ¿De dónde venimos? Y los elementos de la ciencia. Terminado el ciclo de primaria, que es el sexto curso, y que ahora los profesores tienen un serio problema, porque hay una ordenanza que dice que hay que pasarlo aunque no sepa.
Y eso es peor a que no estén en la escuela, ¿no es así? O sea, pasar a un muchacho que no sabe. Entonces, es un tema que habrá que revisar. Ahora, vamos al nivel medio. El primer ciclo de media, que antes era séptimo y octavo. En esta visión, que es una visión país y es una visión futura o futuro, tendríamos que pensar en que, como lo han hecho otros países, que ese es un ciclo común para definir la actitud y la aptitud. O sea, en ese ciclo tú puedes ver el niño que tiene mayor inclinación a los científicos técnicos por sus notas y el que tiene mayor inclinación a los científicos humanistas. Entonces, terminado el ciclo que dura 2 años, lo monta en uno o en otro de los 2 trenes que van hacia el segundo ciclo, que es lo que era antes: primer teórico, segundo teórico, tercer teórico, cuarto teórico, que ahora se llama tercero, cuarto, quinto, sexto. En esos 4 años, los que van por sus notas, por su índice académico hacia los científicos técnicos, tú debes moverlo hacia un politécnico bien equipado para que aprendan una carrera y sean bachilleres. La carrera técnica. ¿Cuántos estudiantes de bachillerato tenemos nosotros aquí ahora? Formándolos de bachilleres y de técnicos en la regional. El proyecto que sí, el proyecto. Tenemos alrededor de 2000. Nosotros estamos, el Infotec está ayudando con los politécnicos. Y vamos a formar por lo menos 4 o 5 mil en todo el país ahora, que van a salir con un título de bachiller y un título técnico. Ahora, el estudiante que es científico humanista, que le gusta tirar páginas para la izquierda, que piensa en otra dimensión, que escribe poesía, que estudia historia, que le gusta la anatomía, que tiene otro, que le gusta el arte, necesita un tipo de liceo que no es el politécnico. Es un liceo científico académico equipado, porque tú lo estás preparando para un futuro profesional distinto. Esa es la reforma en ese nivel. Y en tercer lugar está en ese nivel aquellos adultos que no hicieron ninguno de los cursos o quedaron en el octavo y no van a seguir si tú no le vas a enseñar una carrera técnica. Entonces el método de alfabetización tiene que ser Paulo Freire, no puede ser el mismo que usamos para los niños. Educación problematizadora, enseñando a partir de su experiencia. Y ese hombre, esa mujer adulta que va a una escuela, quiere aprender un oficio importante. Aprendiendo el oficio, también aprende la historia. Esa es la reforma. Y luego está el nivel superior. No hay problema porque un joven
haga una carrera técnica y se quede ahí. Los países desarrollados, el 55% de las personas son técnicos profesionales. Lo que no podemos seguir es con una actitud despectiva hacia el técnico. Y como que solo triunfó el que llegó a la universidad. Entonces, en la universidad se pueden ofrecer técnicos superiores, tecnólogos. Bueno, me falta decirle, ya estoy casi terminando. Me falta decirle que en esta ruta va a haber muchas paradas para que el que se baje salga con un título. El que se baja del tren, en el seguro teórico, se le da habilitado como electricista, como plomero, como bartender, como mecánico industrial. No se va con la mano vacía. Camarógrafo, videógrafo. No se va con la mano vacía. Entonces, en el nivel superior debemos formar profesionales de mucha rigurosidad, magíster, doctores, pero no tanto, pues después no vamos a ir trabajando. Y van a estar en la casa consumiendo más café de la cuenta, hablando disparate, que la mujer no hace oficio porque el tipo habla. Con un amigo que yo tenía llamado Tommy Peña, y habla. No, vamos a tener doctores, los profesores son doctores, bien, tienen que ser PhD, profesor que va a formar en ciencia, tienen que saber más ciencia que lo que van a aprender. Física cuántica, para eso deben ser las becas, para formar un cuerpo profesional de calidad. Otros técnicos, y finalmente están en esas rutas de la educación superior, aquellos adultos mayores cuya profesión no se va a usar. La cuarta revolución industrial va a dejar sin oficio 90 millones de profesiones que ya no serán necesarias y quedará un robot. Eso parece una mala noticia. Pero la buena noticia es que esta revolución va a crear alrededor de 140 millones de nuevos empleos. Lo único que esos empleos requieren competencias y serán de buenos salarios. Sí. Ahí no está el periodismo. Ahí no está el periodismo dentro de la 90. Claro que sí. Habrá muchos cambios, pero no está. Pero será otro tipo de periodismo. Y ya empezó. Y ya empezó. Decir mentiras, inventarte cosas que no son ciertas de la persona, eso no es periodismo. Entonces ya empezó el cambio en el periodismo. Y tal vez una de las profesiones que más se va a beneficiar de esta cuarta revolución es el periodismo. Pero tendrá que ser veraz. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una gente que se cree periodista porque escribe en una red social, a uno que estudió periodismo y escribe en una red social. Entonces,
El órgano regulador tendrá que poner orden para darle su papel y su reconocimiento a los verdaderos periodistas. ¿Por qué? Porque el periodismo es el que puede garantizar la democracia. Muchos de nosotros, yo mismo, estoy vivo porque tenía amigos periodistas. Muchas veces me salvaron de un centro policial. Me escondí y salí en el baúl de un periodista. Me escondí en la casa del periodista. Por tanto, no hay democracia sin periodismo. Pero tiene que haber certeza que cuando yo leo eso que está ahí, no tengo duda, porque lo está diciendo un periodista profesional, aunque no me guste, pero está diciendo la verdad. Entonces la posverdad es una traición al periodismo de calidad, donde nadie es verdad ni mentira, sino todo lo contrario. Ahora bien, vuelvo a los empleos del futuro, entre lo que está el periodismo. La gran ventaja que tendrá esta revolución es que ya los empleos no serán cosas de morirse de hambre. Los empleos del futuro serán de buenos salarios. Ya un operador de máquina pesada que lo forma el Infotec se gana 120,000 pesos mensuales y no aparece. Los editores, los que hacen contenido, cobran mucho dinero. Y los que producen contenido para el espacio virtual, mucho dinero. Y estas profesiones no imaginadas aún que se van a crear. Ahora bien, y es donde yo quiero llevarlo a ustedes. Una persona de hace 50 años, una persona de 50 años llega a una persona anciana. Hoy una de 90 anda paseando a un crucero. Manejando. Es un abuso que quitamos de nosotros la licencia a los que tenemos más de 70. Eso es abuso más de 70. Con los ojos, es más peligroso uno de 30 años manejando, chequeando un celular y borracho, que uno de 70 responsable, que no contesta el celular, que no supervisa. Pero esos adultos mayores que no pueden vivir con la pensión, con lo que le van a pagar, que tienen ganas de trabajar y pueden hacerlo, hay que hacer un reentrenamiento. Y esas son las microcertificaciones y las microcertificaciones. Curso corto de 60 horas para enseñar tu oficio. Ese es el desafío. A eso que le llamamos transformación de la educación. Y finalmente tres que tenemos que definir. Primero, la pedagogía significa enseñanza de los niños. La pedagogía. A los niños hay que darle pedagogía, hay que enseñarlos con pedagogía, hay que conducirlos. Ahora los adultos es complicado. Hay que aprovechar toda su experiencia acumulada por años para no conducirlo como si fuera un niño. Entonces, nosotros conocemos el método de refuerzo concentrado, la sinergia.
Si un semestre tiene 7 materias, ¿por qué hay que darlas todos los días las 7 materias? Cuando tú puedes dar una en un mes, otra en otro mes, otra en otro mes, hasta que curse las 7. Ese cambio no cuesta nada, pero resuelve mucho. En segundo lugar, el financiamiento de la educación. Una educación mala, hasta un 2% es mucho. Una educación de calidad, hasta un 6% es poco. Por tanto, tenemos que ver por dónde nos vamos. Si nos vamos por la calidad o nos vamos por la cantidad. Ya está aterrizando. Sí, son decisiones, esa es la consulta. ¿Qué tú quieres? ¿Que el muchacho come en la escuela o que el muchacho come en la escuela y aprende? ¿O solo tú lo estás mandando para que come en la escuela? Una guardería. Como una guardería. Entonces habría que diseñar la jornada extendida para 2 horas de clase es suficiente, talleres, deporte y tareas. Que el muchacho cuando vaya a la casa ya hizo la tarea. Sí. Solamente van a la casa y no existe quien lo asista, porque los padres son analfabetos. Sí, a eso que me refiero. La sala de tareas para que haya profesores, exista profesores. Tiene que haber profesores tareístas en las escuelas, porque los papás no están para hacer la tarea, los padres están para recibir sus 3 muchachos que están en distintas escuelas o en distintos cursos en la misma escuela, para cuando lleguen a la casa jugar con ellos, cenar con ellos y hacer que descansen para el otro día volver a la escuela. Todo este cambio tiene que ser una escuela que no sea aburrida. Dice esa peña. Que sea una escuela que a la gente le guste ir, que los niños quieran estar en ella. No podemos seguir diseñando esos cuarteles medievales que llaman escuela, que parecen cárceles de la edad media, aburridos. Ayer de que ya yo tengo una fábrica de robots para que los niños comiencen a interactuar con robots de los 3 años hasta los 25 años de edad. O sea, a manipularlo, a desarmarlo, a dirigirlo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser, me refiero al homo sapiens, hombre de la vida, el que dirija la tecnología. Ahora tenemos que usar la tecnología. En el Infotec tenemos un proyecto que no lo hemos completado todavía, pero ya nosotros podemos ver los cursos, los talleres, que ahora le toca a Juan, los talleres desde allá, y podemos ver si el muchacho está a gusto o a disgusto. Podemos ver si el profesor estará dando bien la clase o no. Y podemos garantizar la seguridad perimetral. Podemos ver si hay alguien rondando en la escuela que no es de confianza. Y tomar un teléfono y llamar al director de Santiago o al director de la Romana y decirle: por ahí anda un señor con una cachucha, vamos a decir de recogido, o de las águilas. Recogido. Con una cachucha del Real Madrid.
es raro. Entonces el director le manda a la seguridad a preguntarle, señor, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esa tecnología la necesitamos para todas las escuelas, para todas las universidades. Vilma casi ya está completando el proceso allá. El culpable es Suazo, pero Vilma está de acuerdo. El proceso tiene que ir a las universidades, tiene que ir a los politécnicos, a los liceos. Nosotros no tenemos que tener unos policías para reprimir, sino un sistema para vigilar. Este es el y los niños tienen que estar seguros en las escuelas. Seguros. No puede ser un lugar donde tú confías en tu hijo y que haya puñales y haya drogas, chilena. Todo eso tiene que cambiar. A eso es que nosotros le llamamos transformación del sistema educativo dominicano, hacerlo en la ley y en el currículo y hacerlo por concertación, no por consenso, porque el consenso solo existe en los cementerios. Y hay muchísimos que se oponen porque le afectan sus intereses, que se oponen porque nunca lo han leído, que se oponen porque no entienden este dilema de la educación, ni los contenidos, ni del proceso que estamos hablando. Y finalmente están los niños. Esos muchachos que estudian que trabajan en este modelo, los vamos a incluir, los vamos a buscar, vamos a está el último problema. Se lo voy a dejar detallar. Uno o dos ministerios mirándose de parte. Se resolverá el sistema, el problema de la educación, que es de calidad y que es de pertinencia, que lo que yo aprendí me sirva para vivir y que sea de calidad. Se resolverá con dos ministerios o se resuelve con un nuevo sistema, con 4 subsistemas, un subsistema de educación preuniversitaria, un subsistema de educación superior, un subsistema de ciencia y tecnología y un subsistema de formación técnica. ¿Cuál camino elegimos? Se lo dejo de tarea. Pero yo quiero concluir con eso. Dijo Carlos Marx en el 18 brumario de Luis Bonaparte que la historia y los grandes personajes de la historia se repiten 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como tragedia. Y fue una tragedia en los años 80 que la educación cayera tan abajo. Fue una tragedia en los años 80 que la educación perdiera el financiamiento. Fue una tragedia que no aprovecháramos la tercera revolución industrial. Pero es una tragedia que hoy estemos chocando con la misma piedra. Entonces, por eso cito a otro intelectual italiano que era una persona con discapacidad y no lo querían los otros muchachos, no querían jugar con él, y él se dedicó a estudiar y fue uno de los intelectuales más grandes, Antonio Gramsci. Vivimos un momento de crisis, es cierto. Pero un momento de crisis es un momento de transición, donde no muere aún lo que tiene que morir y no nace aún lo que debe de nacer. Muchas gracias.
Buenos días, pueblo dominicano. Cananga Visión, Canal 98, está comprometida con los mejores intereses de nuestro país. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Les presentamos nuestro grupo de medios al servicio de la sociedad. Cananga Visión, imagen que informa y transforma. Cananga Radio, la señal que nos conecta. La voz de New York, desde la Gran Manzana al corazón del pueblo. El espejo del pueblo, reflejamos tu realidad. Página abierta, donde la verdad se escribe sin filtros. Grupo Multimedios Amanecer. Voces que hacen historia. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. El restaurante Chef Orlando te ofrece un menú vegetariano diferente cada día. Elaborado con ingredientes naturales de primera calidad para lograr una comida deliciosamente saludable y altamente nutritiva. Pague por el sabor y la nutrición es gratis. Chef Orlando. Chef de la salud. Desde el corazón del Caribe, desde República Dominicana al mundo, somos Cananga Visión, el canal que rompe fronteras. Transmitimos en vivo y en streaming por sistemas de cable y redes sociales, llevando nuestra voz y nuestra cultura hacia los principales destinos de Europa como Alemania, Bruselas, Italia, España, Francia, Holanda. Estamos también en Sudamérica con fuerte teleaudiencia en Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Desde Norteamérica nos ven en México y Estados Unidos y en Centroamérica desde Panamá. Contamos también con una notable presencia en el tercer continente más grande del planeta, África, donde los espectadores nos disfrutan desde Mauritania. No somos solo televisión, somos debate, somos polémica, somos identidad. Donde estés, nuestro canal te facilita un vínculo con la esencia dominicana. Somos la televisión que conecta desde República Dominicana hacia el mundo. Cananga Visión, televisión en tus manos.